Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en este viernes 22 de enero del 2021. Seguimos adelante con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y nos encontramos ahora en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Les invito a que lo leamos juntos y enseguida pedimos al Señor que nos enseñe su palabra. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Bendito Dios, Señor, santo y bueno, queremos pedirte, Señor, de tu dirección y tu enseñanza, ya que hemos abierto tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que esta enseñanza, esta porción de tu palabra que estamos estudiando hoy, sea alimento para nuestros cuerpos, fundamento para edificar nuestra fe. Que toque nuestros corazones, Señor, que nos ajustes exactamente a tu voluntad. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos visto en la lección pasada que Romanos 12:1 nos enseña que el apóstol Pablo está apelando a la misericordia de Dios, precisamente establecida por medio del Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo de Dios no tiene que ofrecer más sacrificios cruentos, sacrificando animales inocentes para ser perdonados de nuestros pecados. El Señor Jesús, conforme a Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 15, ya ha hecho por nosotros ese sacrificio sustitutivo que a la vez el apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice de esta manera. Vamos a leerlo, dice así, Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, de esa manera, por medio del sacrificio de Cristo, el pueblo de Dios ya no necesita de ningún tipo de sacrificio para ser perdonados, para ser redimidos, para ser salvados. Entonces, ¿qué es lo que pide la palabra de Dios ahora del creyente, del pueblo de Dios? El pueblo de Dios ahora tiene que presentar un sacrificio, pero sin morir. Es un sacrificio vivo, pero es santo y agradable a Dios. Es un culto con el entendimiento. Eso es lo que aprendíamos en la lección pasada. Esto es privilegio solamente de los que han venido a abrazar la fe en Jesucristo para ser salvos, porque acuérdense que el Evangelio de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación al que cree. Judíos como no judíos tienen que venir a Dios a través del sacrificio sustitutivo de Cristo para ser salvos. Y entonces, en esa modalidad, en esa pertinencia, en el nuevo pacto, ahora el creyente puede entonces ofrecer a Dios precisamente este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es nuestro culto racional. Es decir, nuestro culto con el entendimiento. ¿Y en qué consiste ese culto racional que es vivo, santo y agradable a Dios? Pues significa, hermanos, entonces que el creyente ahora tiene la capacidad de desajustarse a este mundo. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, la palabra original en el griego que se traduce como conformar es esquematice. Quiere decir ajustarse a una forma, a un contorno. Dice a este siglo. Vamos a ver otra vez la palabra siglo
se traduce de una palabra que en el griego es aion, que se usa, por ejemplo, en Mateo 13:39, por ejemplo, cuando dice, vamos a leerlo, Mateo 13:39, cuando dice, por ejemplo, el Señor Jesús: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Es decir, esta palabra aion, que se traduce como siglo, está aquí en Mateo 13:39 y significa el fin de este tiempo, el fin de este siglo. Pero por ejemplo en 2 Corintios 4:4, vamos a ver rápidamente, en 2 Corintios 4:4, dice el apóstol Pablo, dice: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el Dios de este mundo, esa es la forma como se traduce, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el Dios de este mundo es Satanás, este siglo es este mundo o este tiempo en el que estamos nosotros actualmente. Cuando dice no os conforméis a este siglo, es que no nos ajustemos a este mundo, no nos ajustemos a este tiempo. Es decir, es estas filosofías que son enseñadas ahora, la ética del mundo, el pensamiento del mundo, no es adaptado, no se puede adaptar al pensamiento cristiano. Cuando alguien es salvo, cuando alguien ya vino a la fe en Cristo Jesús para su salvación, como dice el Evangelio de Cristo, ahora el cristiano tiene la capacidad de disconformarse, es decir, no estar ajustados a este mundo, sino estar transformados. ¿De qué manera? Renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo de esta manera desde Romanos 12:1, hermanos, por el sacrificio de Cristo que actuó a favor nuestro, por la fe en Jesucristo, para salvación, ahora nosotros no tenemos que presentar sacrificios cruentos donde mueren víctimas inocentes derramando su sangre sobre el altar, sino que ahora nosotros mismos, en nombre de Cristo, venimos delante de Dios a presentar nuestro ser, nuestro cuerpo, pero sin morir. Es una ofrenda viva, pero también es santa y también es agradable a Dios, y ese es nuestro culto con el entendimiento. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que este mundo no nos va a moldear. Este mundo atestado de relativismos, de filosofías, de falsas éticas, no puede ajustarnos para ser de una forma o de otra, sino que todos nosotros como hijos de Dios podemos ahora, tenemos la capacidad que nos ha dado Dios por esta misericordia establecida en nosotros, de renovar nuestro entendimiento y de esta manera comprobar como hijos de Dios la voluntad de Dios. Es decir, es una facultad que se nos concede a los hijos de Dios por el solo hecho de haber venido a la fe en Cristo. Ya no es necesario el antiguo sacrificio mosaico para estar delante de Dios salvados o redimidos o perdonados, sino que es Jesucristo quien ha dado para nosotros ahora esta opción por su sacrificio en la cruz, para que nosotros podamos venir delante de Dios, ajustándonos al plan de Dios, al pensamiento de Dios, ajustándonos a la palabra de Dios, de tal manera que, comprobando la buena voluntad de Dios, estemos agradando a Dios en santidad y vivos. Es decir, un sacrificio santo que es agradable a Dios
pero en vida. Esta es una expresión, hermanos, de nuestra vida en Cristo. Ahora entonces, aquí es donde se demanda, pues entonces, que el creyente viva una vida diferente a la que este mundo ofrece. No podemos ajustarnos a este mundo, no podemos ajustarnos a los principios de este mundo, no podemos ajustarnos a los pensamientos de este mundo, sino exclusivamente a la palabra de Dios. Esto pues es un desafío bastante grande, bastante fuerte, hermanos, pero está a nuestro alcance precisamente por las misericordias de Dios establecidas en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos con la ayuda de Dios vernos en la siguiente transmisión, y les pido, hermanos, que sigan orando, compartan estos videos, estos estudios con quienes puedan, y si alguien tiene preguntas, háganmelas llegar, que todos tienen por ahí mis teléfonos, mis datos para comunicarse con un servidor. Dios les bendiga.